Dios. En vez de hacer lo que tenemos agua, tenemos calefón para bañarnos, nos estamos meta, quejarnos. Y después el Señor, cuando veníamos en bicicleta para la reunión, me decía que cuando prometemos algo al Señor tenemos que cumplirlo, que tú sí sea sí, tú no sea no. Porque muchas veces le decimos al Señor, cuando me dé una moto voy a llevar a mi sobrino a la reunión, y después te apartaste porque yo te digo la moto y no lo trajiste a tu sobrino. O Dios te da un auto. No, cuando yo me dé un auto voy a llevar a mi vecino, que le prometí que lo voy a traer. Dios te da el auto, vos te vas, te apartás y no venís más. Y ahí no nos está mintiendo al líder, me está mintiendo a mí, a Rosana o a Germán o a los líderes. Me está mintiendo al Señor. Que tú sí sea sí, tú no sea no, me decía el Señor. Porque muchas veces pasa, prometemos algo y no lo cumplimos. Y bueno, que el Señor en estos tiempos, cuando decimos algo, le prometemos algo al Señor de lo que Él nos dio, que lo cumplamos, hermano. No estamos pecando contra Dios. La Biblia dice que tú sí seas sí, tú no seas no. Es lo que me hablaba el Señor. Y bueno, siempre me acuerdo del norte porque allá como alaban a Dios. En lo poquito, ellos felices, contentos, con el piso de tierra, se arrodillan a la mañana, se levantan, buscan de Dios, y nosotros quejándonos cuando tenemos agua, tenemos una casa, tenemos el colectivo para tomar la esquina tal vez. Y ellos tienen que caminar un montón de horas para poder ir a la iglesia o no pueden ir y se quedan en su casa congregándose en el medio del campo, no tienen agua, tienen que caminar para buscar agua. Que podamos agradecer en lo mucho y en lo poco, me está el Señor. Vamos a orar por las ofrendas. Padre Santo, Padre Celestial, Padre que estás en los cielos, gracias por estas ofrendas, bendice a mis hermanos, abre puertas de trabajo, te bendecimos. Declaramos que a tu pueblo no le va a faltar nada, como tú hablaste de esta palabrita, Jehová mi pastor, y nada nos faltará, nada nos va a faltar, Señor, a tus hijos, a tu pueblo, Señor. Gracias por todo lo que nos diste. Saca la queja de tu pueblo, de tus hijos, de aquellos que nos quejamos, que no tenemos esto, no tenemos lo otro, y nos estamos viendo las muchas bendiciones que tú nos diste, Padre. Nos diste este lugar para congregarnos, esta casa para congregarnos, cuando hay muchos lugares que no tienen un techo donde congregarse, no tienen, y hacen reunión abajo de un árbol, y nosotros nos quejamos porque es chico lugar, porque esto, porque lo otro. Perdona nuestra queja, muchas veces, Señor, te pedimos perdón y traemos los diezmos, las ofrendas, los pactos con gozo y con alegría. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Glorioso Señor. ¿Cómo nos habla el Señor, ¿no? Porque nuestra boca siempre está llena de quejas. Muchas veces las quejas no son al Señor, son entre nosotros, a nosotros mismos, de las situaciones. Y esto ahora que estoy hablando, me traía a relación un poquito lo que el Señor me había dado para darles hoy. El Señor es así, el Señor es bueno, el Señor siempre tiene todo enganchado con todo. Para el Señor nada es casualidad. Y en estos días yo estaba viendo cuántas veces el Señor, mejor dicho, cuántas veces nosotros queremos cambiar a alguien. Le pusimos ganas, le pusimos garra, le pusimos amor y después le pusimos enojo. ¿Por qué? Porque el otro no hace lo que yo quiero o como yo lo quiero hacer. Y me reí hace un ratito porque hablaba con Javier que llegó para preparar la adoración y todos los temas y bueno, también hablábamos de esto y él no sabía tampoco lo que yo tenía preparado para dar hoy, lo que el Señor me había dado en estos días. Esto empezó varios días atrás en mi interior. Después les voy a contar cómo empezó todo. Y sí, nos enojamos porque el otro no hace lo que nosotros queremos. Y nos tendríamos que estar enojando nosotros por estar queriendo hacer lo que el Señor tiene que hacer. Porque sabemos que todo lo hace Él. Y nos enojamos con quien no nos tenemos que enojar. Y si nos enojamos con nosotros mismos, también nos enojamos porque no nos sale como queremos enojarnos, como queremos que salga. No nos enojamos porque estamos
queriendo hacer lo que a Dios le corresponde. Y eso es bastante fuerte, porque ocupar el lugar de Dios es así como complicado, para no ponerle otro nombre, ¿no? Y nos pasa también con situaciones. Recién te hablaba de personas, pero con algunas situaciones también nos pasa que le ponemos tanta garra para querer solucionarlo, o nos paralizamos. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque no estamos buscando a Dios, le estamos buscando nosotros una salida. Y sabemos que la salida siempre la tiene el Señor. Ahora bien, con todo esto que nos pasa, generalmente, como te decía al principio, yo hablo de mis propias experiencias. Y el Señor me da con un caño bastante seguido. Y el sábado, sí, creo que fue el día sábado, un rato antes del equipo, estaba orando y ni recuerdo qué es lo que estaba orando, si le estaba preguntando al Señor qué llevar a la cruz, pero lo que vi en mi mente fue tremendo, porque pude ver como mi cabeza, y en el fondo, muy lejos, pasaba yo con un cartelito que decía ¿hasta cuándo? Y parece gracioso, sí, uno lo cuenta, pero el Señor me llevó, el Espíritu me hizo una pregunta: ¿me estás buscando para que te dé, o me estás buscando para disfrutarme? ¿Estás esperando de Cristo o estás esperando en Cristo? Y yo dije, wow, Señor, seguí, le digo yo, porque es tremendo el Señor cuando me agarra, me da vuelta, y yo después me resisto, como hacemos todos, no le hago caso, o me hago la dura y por ahí me hago la rebelde y no lo busco, pero después el Señor, en ese ratito nomás que yo le digo, Señor, ¿qué querés?, el Señor se revela de una manera extraordinaria. El otro día lo contaba en el equipo, y una de las mujeres me decía, pero a mí no me pasan esas experiencias. Y yo le digo, es probable que te pasen, pero no te das cuenta. Pensás que es un pensamiento más. Todo esto que viene también a colación de lo que Germán tanto habló de los pensamientos el otro día, ¿no? Ya van dos veces que habla de los pensamientos negativos. Y muchas veces el Señor nos está mostrando qué llevar a la cruz. Y nosotros lo relacionamos con otras cosas, lo enganchamos con lo negativo. Y una cosa es que el Señor nos muestre qué llevar a la cruz. Y otra cosa son nuestros pensamientos negativos. Los pensamientos negativos nunca van a venir del Señor. El Señor lo que hace es mostrarnos a qué morir. El pensamiento negativo te enreda y te arrastra. Cuando viene de Dios es para que lo entregues y mueras. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito cómo viene la cosa? Y si, volviendo a esto de que si estamos esperando de Cristo o en Cristo, si lo miramos hacia la ligera, parece lo mismo. Uno es, no, sí, en Cristo, de Cristo, es lo mismo. Pero, como les contaba recién, si el Espíritu me confrontó con esa pregunta, evidentemente para el Señor no es lo mismo. Bueno, y hoy cuando me senté a preparar la palabra, empecé a buscar un poquito, ¿no? Y vos fíjate que Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Y busqué en varias versiones, y ninguna versión decía buscar de Jehová. Decía que esperan en
en Jehová o buscar a Jehová. Nunca decía buscar de Jehová. Y ahí ya empecé a ver que hay una pequeña, gran diferencia en eso. Y seguramente cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, nuestra alma nos va a decir, sí, estás descansando en el Señor. Estás buscando, estás en Él, no buscando de Él. ¿Pero por qué? Porque nuestra alma, después de un tiempo de renegar con lo mismo, nos empieza a tirar estrategias de cómo salir de las situaciones. ¿Sí? ¿No les pasó? Que parece que las llevamos de taquito porque tenemos estrategias, pero en realidad la estamos llevando de taquito, pero el problema sigue estando ahí. El problema no se solucionó. Aprendemos a remar en esas situaciones y parece que tenemos la paz de Cristo. Tengo una paz de Cristo, estoy bárbaro. ¿Sí? Pero después pasó una mosca y no voló la mosca, volamos nosotros por los aires, ¿o no? Vos fíjate que una cosa es tener la paz. La palabra dice que Él la da no como la da el mundo. Y yo la otra vez les contaba que había descubierto, no recuerdo en qué parte estaba ahora, si era en Efesios, que decía que la paz fue hecha por su sangre en la cruz. Y eso me había impartido terriblemente. Y la paz que te da el Señor, nadie te la puede quitar. Pero también nos encontramos que en ese decir, tengo la paz de Dios, estoy bárbaro, cuando vamos a la intimidad, empezamos con los reclamos. Y Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Y por qué no me das lo otro? Y dame esto. ¿Y por qué tanto tiempo? Y como me pasó a mí, ¿hasta cuándo? Que en el momento yo dije, ¿hasta cuándo? Pero hay un montón de situaciones en la vida que tenemos, yo creo que todos, que le decimos ¿hasta cuándo, Señor? ¿O no es así? ¿Hasta cuándo, Señor? Y nos encontramos con eso, como me pasó a mí. Y a veces le pedimos cosas, si lo analizamos un poquito, si nos pasamos un poquito a la carne, le pedimos cosas que hasta para nosotros nos parece imposible. Pero por las dudas, yo sí lo pido. ¿O no? Sí, claro. Pero se lo pedimos creyendo que no lo va a hacer. Porque lo hizo con otro, y sí, no, pero lo hizo con aquel. Y no terminamos de entender el tema de los testimonios. El de contar los testimonios, que significa el Señor lo va a volver a hacer. Si lo hizo con Él, lo va a hacer conmigo. Si lo hizo hace 10 años conmigo, lo va a volver a hacer. Porque de un montón de cosas nos ha sacado el Señor. ¿O no es así? Y si lo hizo antes, lo va a hacer ahora. Hay una canción que dice, el Señor no me trajo hasta acá para volver atrás. No recuerdo bien cómo era, me vino ahora esa frasecita. Y todo eso es aprender a descansar en Él, dejar de esperar de Él. Si Dios no va a obrar de acuerdo a nuestros planes, eso ya lo sabemos. Dios no va a obrar porque hagamos una cadena de oración y si en lugar de ser 3, somos 300 pidiéndole. Dejemos de querer torcerle el brazo al Señor. Como cuando yo voy a ayunar para que el Señor me saque este juicio. Y no pasa por ahí. Yo no digo que no hay que ayunar. Voy a ayunar porque quiero encontrarme con vos, Señor. Porque quiero encontrarte en la intimidad, porque quiero estar a solas con vos. No quiero que nada intervenga entre vos y yo. Eso es orar, es ayunar, es entregarle tu tiempo completo al Señor. Como te decía, Dios no va a obrar de acuerdo a nuestros planes, y menos en nuestros tiempos. Porque la visión de Dios es mucho más grande que la nuestra.
Una vez, hace muchos años, no recuerdo en qué iglesia estaba, y recibí una palabra del Señor que me dijo: atrévete a mirar con mis ojos. Y yo dije: wow, qué lindo. Y automáticamente debo haber activado la carne, a ver cómo lo hago, haber activado el alma, buscando estrategias, a ver cómo hago para ver como el Señor. Y yo estoy segura que en algunas cosas lo he logrado, en algunas oportunidades. No puedo decir que nunca pude ver como el Señor ve, mirando a alguna persona, mirando alguna situación, pero cuánto nos falta, ¿no? Cuánto nos falta para poder ver con sus ojos. Y mirando todo esto, yo decía: Señor, antes de seguir, yo quiero morir a mi manera de ver las cosas. Yo quiero que lo hagas vos, Señor. Yo muero a esperar cosas de vos, porque yo sé que en vos, Señor, está todo. Entonces, si yo espero en vos, no necesito pedirte nada. Y quiero que vos también, acá, vos que estás en tu casa, puedas decirle: yo muero a mi manera de ver las cosas, Señor. Déjame ver con tus ojos, anhelo ver con tus ojos, Señor. Porque ahí es donde vamos a poder empezar a ver sus maravillas, su hermosura, su amor, su voluntad, que tanto hablamos de hacer su voluntad. Si no vemos con sus ojos, nunca vamos a poder entender su voluntad. Tenemos que confiar que sus tiempos son perfectos. Mirá, el Salmo 18:30 dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, intachable su palabra, escudo es a todos los que en Él esperan. Si estamos en su palabra, si estamos con Él, si dependemos de Él, Él va a ser escudo para todo lo que nos pueda llegar a venir. Vos fíjate, busqué algunos ejemplos en la palabra de la gente que esperaba de el Señor y no en Él, y las consecuencias que tuvieron. Yo puse algunos nomás, hay un montón, y veía a Abraham y Sara que esperaban del Señor. Ellos esperaban que el Señor les dé un hijo, pero como los tiempos de Dios no venían, ellos, para decirlo en tiempos modernos, alquilaron el vientre de la sierva y la hicieron peor, fingieron un parto natural. Fíjense a la locura que puede llevar estar esperando algo de Dios que no llega. ¿Se acuerdan? La sierva se sentó en la panza de Sara para que pareciera que Sara estaba pariendo. Es una locura. ¿Por qué? Porque estaban esperando en Dios, de Dios, y los tiempos de Dios no eran esos. Es tremendo, tremendo lo que nos puede llevar a esperar algo del Señor, porque no podemos entender sus tiempos. Esperar de Cristo nos genera mucha ansiedad. Siempre, cuando esperamos algo de Él, estamos pendientes, ansiosos, a la expectativa de cómo lo va a hacer, qué va a hacer, en qué momento lo va a hacer, qué voy a hacer yo cuando vea eso, o no les pasa. ¿Cómo voy a disfrutar yo cuando el Señor me dé tal cosa, cuando el Señor haga tal cosa, cuando el Señor transforme tal persona? Eso creo que a todos se nos pasa por la cabeza y nos genera esa ansiedad porque no podemos llegar a comprender que los tiempos de Dios son eternos, son diferentes a los nuestros. Como dicen siempre, no es que Dios no está haciendo nada, Dios está trabajando, pero está trabajando en la eternidad, está trabajando en sus tiempos.
y nosotros no podemos verlo. ¿Por qué? Porque no podemos ver con sus ojos. ¿Por qué? Porque estamos pendientes de lo que esperamos de Él. Y otro ejemplo te voy a dar. Saúl había sido elegido rey de Israel. Está en 1 Samuel 13. Se cansó de esperar. Tenía que venir Samuel. No llegó. Y él se cansó de esperar y dice que hizo holocausto. ¿Cuál es el problema ahí? Que él no era sacerdote. En el Antiguo Testamento, los únicos que podían hacer ofrenda, que podían hacer holocausto, eran los sacerdotes. Acá en el 1 Samuel 13:13 la empeoró. Dice, me esforcé e hice holocausto. Sobre que hizo holocausto, hizo ofrenda, lo hizo en sus fuerzas. Lo hizo por las dudas, a ver si a mí me resultaba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba esperando algo del Señor, algo que el Señor le había prometido y no llegaba. Entonces, se metió y se mandó la ley. ¿No hacemos eso? ¿No le metemos nuestra manera o esa ayudita al Señor? ¿No le damos una ayudita al Señor de vez en cuando? Pero acá a Saúl no le fue tan bien, porque por haber hecho lo que no tenía que hacer, el Señor le quitó autoridad. En corto plazo, el Señor le sacó el reinado. No tuvo más autoridad. Qué tremendo cuando nosotros venimos rindiéndonos y el Señor nos da esa autoridad que nos dio en la cruz. Y por meter la pata, por hacerla nuestra, por apurarlo al Señor, por no respetar sus tiempos, por no entenderlos, lo que hacemos es despreciar el lugar que el Señor nos había dado, porque terminamos siempre metiendo la pata. Dios no es una máquina de hacer milagros, ¿sí? Él puede hacerlos todos juntos y todos al mismo tiempo si quiere, pero Él no es una máquina de hacer milagros. Su Hijo es el milagro. Su Hijo es quien debe crecer en nosotros para que no necesitemos pedirle nada, para que podamos disfrutarlo, disfrutar de Él y en Él. Tenemos que aprender a disfrutar de Cristo, y esto no es la primera vez que lo estarás escuchando, pero si nosotros no morimos a lo que pensamos, no morimos a lo que queremos hacer, no morimos a nuestra manera, no morimos a esperar cosas del Señor. Lo estamos tratando como una máquina de hacer milagros. Y el Señor quiere que lo disfrutemos a Él. ¿Viste el dicho que dice, el que espera, desespera? Bueno, eso es todo resumido, más o menos es lo que estamos hablando. El que espera, desespera. Está muy bien dicho, porque esperamos creyendo que Cristo puede hacerlo. Y en la espera, nuestra fe va y viene. Pero si esperamos en Él, eso que esperamos de Él llegará de la manera perfecta. Y el Señor nos mostraba un ejemplo. Para las que son madres, los que son padres, para los que son tíos, para todos lo habrán experimentado alguna vez. El tiempo de gestación de un bebé tiene su tiempo. Si nosotros, por ansiedad, lo hiciéramos nacer antes del tiempo que Dios determinó para ese nacimiento, tendríamos el bebé en las manos, ¿sí?
pero el bebé no estaría listo para disfrutar la vida. Y eso es lo que pasa cuando nosotros le decimos al Señor, ¿hasta cuándo? Estamos apurando un proceso y tal vez queremos apurarlo y lo estamos demorando. Es como que el Señor me estaba diciendo ahora, lo quieren apurar y lo demoran. Porque cuando meten de las suyas, cuando meto yo la cuchara, meto mi manera de pensar, cuando hago lo que no tengo que hacer, lo que el Señor no me pidió que haga o de la manera que el Señor me pidió que lo haga, estoy demorando. ¿Cómo se entiende eso que queremos apurarlo pero lo demoramos? Por necedad nos pasa eso, por ansiosos, por falta de fe, porque cuando nosotros confiamos y descansamos en Él, esperamos en Él, todo va a venir por añadidura. El tiempo de Dios es perfecto. Y si yo lo disfruto, si yo lo adoro, si yo lo busco, solo por el hecho de estar con Él, solo por el hecho de que Él crezca en mí, que crezca en cada uno de nosotros, yo no sé si llegará lo que cada uno de nosotros estamos esperando, pero sí va a llegar lo que Él tiene para nosotros. Él es vida y vida en abundancia. Sus pensamientos son mayores que los míos. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Qué más necesitamos para decir, Señor, yo me rindo, me entrego, espero en vos, no me importa lo que esté pasando? Si esto es un proceso para que venga tu bendición, para que tu voluntad se cumpla en mí, yo la acepto, Señor. Que no vengan más esos hasta cuándo a nuestra mente, pero sí que en nuestra mente podamos decir, yo solo sé que te amo y que vos sos santo, Señor. Amén. Basta de pedir, basta de esperar de Él. Aprendamos a esperar en Él y todo va a venir por añadidura. Fíjate, para ir terminando, el Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Ese guarda silencio es una entrega total, una rendición. Es decir, Señor, no tengo palabras de objeción ante tu voluntad. Yo estoy acá y solo espero en vos. Amén. Amén. ¿Qué te parece si adoramos un ratito? Oramos y le decimos al Señor, gracias. Amén. Gracias, Señor, porque vos nos hablás en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque de nuestras experiencias aprendemos, Señor, cada día a rendirnos un poco más. Aquí estamos, Señor, esperando en ti. Pero cuando esperamos en ti, esperamos tu amor, Señor, esperamos tu abrazo, tu fortaleza. Santo. Un sacrificio quiero ser. Toma mi vida, Señor. Quiero solo entregarme, no quiero pedirte, Señor. Envuélvenos en tu amor. Oh, precioso Jesús. Eres mi Dios. Eres digno
Señor, solo voy a esperar en ti. Solo voy a disfrutarte, Señor. Solo voy a llenarme de vos. Y para eso muero en la cruz, Señor. A todo lo que no te permite crecer en mí. Santo, santo, santo. Te bendecimos, Rey. Sí, Señor, aquí estamos, adorando, diciéndote que solo tú eres santo, Señor, rindiéndonos a tus pies, para que tu voluntad y tu tiempo sean una realidad en nuestra vida. Oh, gracias, Señor. Amén y amén. Qué lindo que es cuando el Señor se mueve, cuando el Señor nos habla a través de una experiencia que esta vez me tocó a mí, pero todos tenemos experiencias con el Señor y cuando las compartimos, el Señor lo que hace en mí, lo hace en todos. Así que le damos toda la gloria a Él porque Él es maravilloso. Te bendecimos y nos estamos encontrando la semana próxima.